Mis amados, continuamos capacitándonos en los libros de la ley. Como les mencioné en el video anterior, un breve panorama del Antiguo Testamento que contiene 39 libros. Están los libros de la ley, están los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Como les mencioné antes, hay que estar constantemente capacitándonos. Ya dijimos que los libros de la ley están divididos en Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco es el nombre dado a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ya les mencioné que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No se le olvidará, Pentateuco de 5. Les repito, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son libros de la ley. Ellos son conocidos como el Pentateuco o libros de la ley. Estos constituyen la primera parte del canon bíblico. En el hebreo es el que se le conoce como la Torá, que quiere decir enseñanza o instrucción. El término Torá en griego se traduce también en Pentateuco y se dividió en 5 rollos o volúmenes por razón de unos temas distintos y también por razones prácticas, puesto que en cada rollo antiguo solamente podía contener la 5ª parte de la Torá. Estos 5 primeros libros o rollos fueron todos escritos en el idioma hebreo y se considera que Moisés fue el escritor de casi la totalidad de estos escritos, a excepción, por supuesto, del relato que tiene que ver con su muerte, que indudablemente fue registrada por otros escritores, quizás podríamos decir posiblemente Josué o alguna otra persona contemporánea a Moisés. Génesis fue escrita por Moisés alrededor de 1440 años antes de Cristo. El tema principal del libro de Génesis es el comienzo, el inicio. Como podemos ver en este libro, nos relata el comienzo del mundo en Génesis 1. Luego, Génesis 1 a 26 nos habla sobre la raza humana. Seguidamente nos habla del pecado, de la promesa de la redención, nos habla de la vida familiar. Eso lo podemos ver en Génesis 4:1. También nos habla de la civilización humana. Nos habla de las naciones del inicio humano. Nos habla de la raza hebrea, eso más o menos en el capítulo 12. Génesis habla también de los 3 estados de la raza humana. Nos habla del estado de la generación, de la desgeneración y nos habla del estado de la regeneración. El estado de la generación lo podemos ver en Génesis 1, que es el principio, hasta el capítulo 3, que nos habla de la degeneración. Y del capítulo 12 en adelante nos habla de la regeneración.
Es muy interesante el libro de Génesis porque este contiene algunos pactos muy importantes, que fue el pacto edémico, que fue el pacto de Edén. Está el pacto adámico, que fue el pacto que hizo Dios con Adán. Está el pacto con Noé. Está el pacto abrahámico, que fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Esto es muy importante conocerlo porque a través de todos estos años, estos pactos han llevado de un punto a otro punto. El libro de Génesis, vemos que ha tenido un escrito aproximadamente durante los 40 años en el desierto. O sea, se ha enfocado mucho en eso. Hemos visto el proceso durante estos 40 años descritos en el libro de Génesis. Este libro comienza con Dios mismo, dando una exhibición del poder al crear al mundo y en crear a un hombre, de crear a un hombre y a una mujer hechos a su imagen y semejanza. No pasó mucho y Satanás es desenmascarado. Nos cuenta la historia de Génesis. Nos cuenta que la creación fue quebrantada por la caída y por causa de la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. Nos habla de la relación o unión con Dios que tuvo Adán y Eva. Nos lleva a recordar el jardín del Edén, donde Dios los había puesto y su primer hijo se convirtió en un asesino, el primer hijo de Adán y Eva. O sea, la historia que nos cuenta Génesis es una historia del crecimiento humano en el momento en que pasa a ser de una criatura hecha imagen y semejanza de Dios a ser una criatura quebrantada por las acechanzas ya de Satanás. O sea, ahí queda desenmascarado Satanás, el propósito de Satanás, que era destruir la creación de Dios, o es destruir la creación de Dios, es estar constantemente tentando a la humanidad para que se aparte de Dios, para que perdamos la gracia de Dios como Él la perdió. Una vez que se hace esta desenmascarada situación de Satanás, o sea, después que es descubierto y salido así a la luz para que Adán y Eva vieran lo que había ocurrido por obedecerle y por desobedecer a Dios, ahí inicia el mal, o sea, engendra el mal. Habla en el momento, Génesis habla del momento en que se engendra el mal hasta que Dios destruyó a todos en la tierra. Por supuesto, excepto, como dice la palabra, una pequeña familia guiada por Noé. La única persona buena que quedaba para aquel entonces. Vemos que luego con Abraham descubrimos el principio del pueblo del pacto con Dios y el principio de su plan de salvación. La gente de Abraham viene a ser la gente de Dios y el Salvador del mundo vendría a través de su nación escogida. Ese fue el pacto abrahámico. La historia de Isaac
Jacob y Josué siguen luego y enfatiza las promesas de Dios y la prueba de que Él es fiel. Los procesos que vemos en Génesis son simples. Son personas ordinarias que, a pesar de todo, y a través de ellos, de estas personas, Dios hizo grandes cosas. Esto es un ejemplo vivo de cómo Dios puede y usa todo tipo de personas para cumplir bien su propósito. Aún personas como tú y como yo podemos ser utilizadas como instrumentos divinos en las manos del Creador para cumplir un propósito. Porque ten presente, mi amado, tú que estás ahí oyéndome, nunca olvides que tú no estás aquí en esta vida por estar, que tú tienes un propósito. Y aunque el mundo te diga lo contrario, y aunque Satanás susurre a tu oído lo contrario, recuerda, tú tienes un propósito aquí, hoy, en este momento. Tú fuiste traído a este mundo para cumplir un propósito. Déjate llevar por nuestro Señor Jesucristo. Deja que su Santo Espíritu sea el que te guíe para que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. No importa cuán oscura veas tú la situación tuya personal. No importa cuán oscura veas tú la situación mundial. Dios tiene un plan. No importa lo insignificante o inútil que tú te puedas sentir, o incluso que te hagan sentir. Dios te ama y te quiere usar en su plan. No importa cuán pecaminoso y separado estés tú de Dios. Recuerda que su salvación está disponible para ti, para mí y para todo aquel que acepte y crea en Jesucristo como su único Salvador. Abraham es nuestro ejemplo de fe. La vida de José muestra el poder del perdón. Para poder entender la naturaleza humana apropiadamente, debemos entender la verdad del pecado original. Cuando Adán pecó, todos nosotros heredamos la naturaleza del pecado. En Romanos 5:19 nos dice la palabra del Señor: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en Romanos 7:19 nos dice que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Podemos ver entonces que solo un Salvador puede tratar efectivamente con esta corrupción heredada. Ay, discúlpenme. Podemos ver que solo un Salvador puede tratar efectivamente
con esta corrupción heredada. Mis amados, si les gusta estar capacitándose constantemente, les invito a mi próximo video. Que nuestro amado Padre